Buenas noches a todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches, pastor. Buenas noches, bendiciones. Disculpen un poquito la demora, estaba aquí cacharreando. Pero bueno, ya se solucionó. Yami, por favor, presídenos en oración para iniciar este tiempo. Amado Dios, en esta hora, Señor, estando todo presente, reunido, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, Padre, donde tú nos vas a llenar de tus palabras, de tus promesas, donde te damos gracias también por el pastor James, Señor, donde él es instruido, Señor, para esta gran enseñanza para sus alumnos. Él como nuestro pastor, como nuestro buen maestro, Señor, ayúdanos, Padre, a tener el oído muy presto. Danos ese entendimiento, esa sabiduría para entender esa clase que con mucho amor y agrado el pastor nos va a enseñar. Te damos gracias por cada hermano acá reunido. Te damos gracias, Señor, porque lo has guardado. Y gracias, Señor, también por este llamado. Y te pedimos que tú gobiernes la cobertura, que tú tomes el control, Señor, de la conexión para que las líneas estén en perfectas condiciones. Amén. 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 ¿Se escucha bien, cierto? Sí, me escuchan bien. Un poco bajito, pastor. Buenas noches para todos. ¿Y ahora? Ahí se sí. escuchó bastante mejor. Ok. ¿Y ahora? Sí, sí, buenísimo. Hemos estado tocando el tema, ya entrando con el tema de los ministerios. El discipulado pasado tocamos el tema del ministerio pastoral. Hoy vamos a tocar el ministerio del maestro. Y es importante que cada uno podamos entender este ministerio que es realmente maravilloso, y en cada ministerio, en cada actividad que vamos desarrollando, cada uno va a ir tomando nota, de de las características, va a ir tomando nota de aquellas manifestaciones, y, y realmente va a ser una experiencia maravillosa. ¿Quiénes se identificaron con el ministerio pastoral? Que puedan decir, no, mira, yo tengo algunos de esos rasgos que se mencionó.
Sarita, del ministerio pastoral, ¿tienes algunos rasgos? Pastor, pues, si usted me preguntara a mí, sí, a veces el Señor mismo nos coloca como en esos roles de manejar de pronto como todos los ministerios, dado el caso, bueno, a Dios, como a Él le place, ¿no? Entonces, Dios es el querer como el hacer, pero sí, sí tenemos, yo personalmente siento que tengo rasgos, pues no todos, pero sí, sí he sentido que a veces el Señor lo pone como en ese rol para ejercer en ese momento determinado el, el ministerio de pastor. María Cristina, de los rasgos del ministerio pastoral, ¿te identificas con algunos? Yami, de los rasgos del ministerio pastoral, ¿te identificas con alguno de esos rasgos característicos? Pastor, primero, eso me llevó como, me disculpa lo que vaya a decir, pero me llevó como una diferencia entre usted y la señora Marta, en el sentido que cuando yo llegué, la señora Marta para mí es como un colador de jugo y yo era la guayaba, imagínese en dónde quedaba la pepa. A cambio con usted, cuando tuve ese trato, sí, esa paciencia, wow, cómo es el pastor. O sea, imagínese lo que es la diferencia del evangelista con el pastor. En mí, sí, y yo me siento que puedo escuchar a las personas y damos consejos y esto, pero la paciencia es ahí donde tengo que pedírsela a Dios porque es como que si uno le explicó, ya es para que tú entiendas. Y entonces si no entiende, volver a decir y volver a esperar y volver y volver. Entonces, pero como dijo el pastor Robinson la semana pasada, el pastor sufre por una ovejita. Y yo me hago esa pregunta, ¿yo sufro por una ovejita? Ay, Dios, son muchas preguntas que uno se hace y tiene que buscarse uno mismo la respuesta. Y aquí estamos apuntando para los otros ministerios para ver dónde está esa identificación. Pues. Pastor Robertson, de los rasgos que se mencionaron del pastor, ¿con cuáles te identificas? Hola, pastor, buenas noches. Ya le respondo la pregunta que estoy colaborándole a alguien para ingresar. Ok, tranquilo. Sí, ya me imaginé. Carmencita, estamos hablando, bueno, recordando el ministerio pastoral, de las características que se mencionaron en el discipulado pasado. ¿Con cuáles de esos rasgos característicos te identificaste como pastor? De igual manera, hoy vamos a tratar el del maestro y van a identificar otro, y después el del profeta y así sucesivamente. Pero dentro de esos rasgos del ministerio pastoral, ¿te identificas con algunos? Buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Y la verdad que he descubierto algunas cosas, ¿no? Que no, la verdad que no la tenía muy clara. Eh, creo que, no sé si soy pastora o no, no sé, pastor, pero creo que de alguna manera siento como que uno de alguna manera está pastoreando también siempre a la familia o conocidos, amigos. Entonces como que de alguna manera uno está pastoreando también. A mí una vez me salió la palabra en segunda de Pedro, creo que es cuando el Señor dice, cuando dice la palabra apacienta mi grey.
ese tiempo empezaba a ayudar acá a mi familia de una manera u otra. Y ahí entendí de que estamos también pastoreando. Eso es lo que, por un lado, y por el otro, el corazón del pastor, que a veces a uno también le pasa que por amar tanto a una persona, lo ponemos por encima de Dios y tenemos que amar más a Dios por sobre todas las cosas. Así es, Carmencita. Sí, de igual manera, como mencioné, el discipulado pasado, pues mencionamos algunos rasgos característicos del pastor. Hoy vamos a mencionar el ministerio del maestro y aunque tienen algunas similitudes, algunos rasgos, también hay algunas diferencias también marcadas. Y nos vamos a dar cuenta que algunos tienen algunos rasgos del pastor, otros del maestro, como mencionó Yami, que sí tiene la capacidad para cuidar, pero no tiene la paciencia. Entonces, vemos que es un equipamiento de parte de Dios, es un equipamiento que Dios nos va dando para edificar a la iglesia, porque sin lugar a dudas ese es el propósito, edificar la iglesia del Señor. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Vamos a ver la ficha técnica. Ahí aparece. Y ahí empiecen allí de una vez a ir tomando nota. La primera característica dominante del maestro es amor por la verdad. Segundo, la especialidad, entendimiento de diseño. Si hay alguien que tiene la capacidad de entender diseños, es el maestro. ¿Cuál es el rasgo dominante? Aprendizaje constante. ¿Cuál es el don central? Palabra de conocimiento. Recurso recurrente, precisión. Si usted cuando ve una persona que le gusta la excelencia, que quiere que todo salga así bien, pero bien, es el maestro, o sea, le gusta mucho la precisión. Sexto rasgo característico, tiene una carga por la iglesia, el crecimiento, pero no es un crecimiento numérico, es un crecimiento en conocimiento. Es un crecimiento en conocimiento. Entonces, el don de maestro, entonces vamos a ver alguna diferencia entre el don de maestro y el ministerio de maestro. El don de maestro tiene la habilidad para enseñar, pero sin compromiso pleno con la verdad. O sea, una persona porque es que muchas personas se equivocan porque enseñan, piensan que ya son maestros. No, no, es que tienes el don, pero no tienes el ministerio. El, el que tiene el don de maestro tiene esa capacidad para enseñar, tiene esa habilidad, pero no, a diferencia del maestro, el maestro sí tiene un amor por la verdad, tiene un carácter y tiene una vida coherente con lo que enseña. El, la frase, la frase lema o el versículo que más les gusta a los maestros es, por falta de conocimiento perece el pueblo. Entonces, cuando usted ve que a una persona le gusta ese texto, es maestro. Rasgos del maestro de oficio. Tiene compromiso con la verdad. No tiene esa capacidad de enseñar lo que aún no vive. No porque no quiera, sino porque le da ese temor. Dice, no, pero es que no hay coherencia. Un entendimiento de diseños. Analiza causas, previene errores y siempre está en un aprendizaje constante. Su hobby es estudiar y comprar libros. Cuando usted ve una persona que está leyendo, que está estudiando, que tiene libros, eso es un maestro. Precisión, exige claridad y exactitud. Ahora, también es una persona confrontadora, corrige inevitablemente. O sea, corrige, pero por amor a la verdad, cuando ve que
una persona está mal vestida, cuando ve que algo no está en su lugar, cuando ve que entonces empieza a corregir, pero a confrontar por amor a la verdad, por las cosas que están bien hechas. En Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 10, dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Mire qué tremendo y qué importante es esta parte, que nosotros podamos entender que todo lo que pone a funcionar los ministerios es el Espíritu Santo. Ahora, una de las distinciones entre el que tiene el don de maestro y el ministerio del maestro es el que tiene el don, como mencioné ahorita, sabe enseñar. Por eso uno podría pensar que muchos profesores de colegio que saben enseñar, cualquiera diría así, no, pero tiene el ministerio de maestro. No, no necesariamente. O sea, no hay que caer de pronto en ese error. ¿Por qué? Porque esos profesores muchas veces no tienen un compromiso con la verdad medular, con lo esencial. O sea, enseñan porque tienen la capacidad, porque le pagan, porque le toca hacerlo y pueden enseñar y lo pueden hacer muy bien, pero aún puede que enseñe cosas que en el fondo mm, no está viviendo y saben que no está del todo cierto. Como por ejemplo, un profesor que cree en el Señor que le toque dar filosofía o que le toque dar otra materia en ciencias sociales, alguna de esas materias y enseña porque le toca, pero no tiene, digamos, esa convicción de lo que está diciendo es cierto. Así de igual manera, en, en la Biblia y en el ministerio también hay personas que enseñan muy bien, pero no tienen un compromiso con la verdad. En cambio, el que tiene el ministerio el ministerio, él va a querer siempre, siempre que lo que se sabe es lo correcto, es lo completo, es lo adecuado. Ahora, si un dato bien interesante, muchas veces hay la tendencia de juzgar el trabajo, o sea, el trabajo del maestro, pero no la motivación. O sea, qué es lo que realmente está motivando a esa persona a enseñar. Y quizás si la persona se ve que enseña muy bien, pero puede que no tenga ese amor por la verdad. Alguien que tenga el carácter para confrontar la verdad, amarla y transmitirla, esto va a mostrar una característica muy interesante que es el maestro de oficio, el que realmente es maestro. Entonces, el primero en poner en práctica lo que está enseñando es el mismo, o sea, el maestro. Ese es un rasgo muy distintivo del maestro. O sea, es tan fuerte su compromiso con la verdad que muchas veces el maestro no se anima a enseñar algo que sabe que es correcto, pero que todavía no lo puede vivir. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que tenga el ministerio de maestro que quiera de pronto enseñar sobre el diezmo, aunque él no lo está viviendo, no está diezmando, entonces no se atreve a enseñarlo, o sea, si es un verdadero maestro. Sí, sí me hago entender, ¿cierto? Sí, pastor. No sé si al momento hay alguna duda, alguna pregunta. Ahora, la especialidad que tiene el ministerio magisterial es el entendimiento de diseños. Es algo tremendo. O sea, el maestro tiene una habilidad para poder comprender la dinámica con la que funcionan las cosas. Le voy a poner un ejemplo. Van en un vehículo y el auto se apaga. Entonces se destapa el capó. Entonces ahí aparecen varias personas, varios asesores técnicos,
pero ninguno mecánico. Entonces, el evangelista dice, empujémoslo. Tal vez arranque, empujemos, vamos de una, todos allí, empujemos. Vamos, hagamos, echémosle ganas y empieza a echarle porras. Y pongámosle fe a eso que si lo empujamos, él anda. ¿Cierto, Yami? Sí, pastor. Ahora, llegué y se acerca el profeta. Entonces llegué y agarra un mazo y un martillo y llegué y lo golpea. A ver, trata ahora de prender. Trata ahora de prender el carro para ver si prende. Porque tomó allí el martillo o un mazo para pegarle para que ande, porque eso tiene que andar es a punta de golpe. O sea, es algo que no anda bien y que hay que golpearlo. Hay que hablarle fuerte, con carácter. ¿Cierto, Sarita? Sí, pastor. O sea, el profeta todo lo quiere resolver con golpes. Ahora, se acerca al maestro y dice, a ver un ratito. Empieza a buscar el diseño. Vamos a ver, esto es un carro de gasolina, ¿cierto? ¿Dónde está el distribuidor? Y empieza y está callado. Y esta actitud es muy interesante porque ese es un patrón de conducta en él. No está actuando. Y el maestro es así en todo. Es muy callado. El maestro no es muy bueno para hacer las cosas rápido. Si quieres algo rápido, empezar con un maestro no es muy inteligente, porque difícilmente no le va a hacer de una. Tiene que analizar, tiene que buscar el diseño, muéstrenme para ver el manual de funcionamiento, cómo es que dice, leamos las instrucciones, el cable entra por aquí, entra por allá. Ahora, este entendimiento de diseño es muy valioso cuando se trata de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos como personas naturales, como seres espirituales, nuestro caminar antes de Cristo, con todos esos traumas, con todas esas insanidades, después nuestro caminar en Cristo, todo eso responde a diseños. Los maestros no solamente nos ayudan a hacer un diagnóstico muy preciso de por qué le pasa algo a alguien, sino que también tiene una mecánica para poder prever que esto no se repita. Si al haber entendido el diseño, ellos pueden ayudarnos a que esta situación no vuelva a aparecer. Por eso es muy importante el maestro. Ahora, el rasgo dominante que tiene el maestro es muy interesante. Es el aprendizaje constante. No es maestro si no está aprendiendo constantemente. Entonces, vas a ver que el hobby, que es su pasatiempo favorito, es leer libros, comprar libros y siempre está en una actitud de aprendizaje constante. Y hay una dinámica formada, o sea, hay una dinámica del maestro. Yo recibo, o sea, el maestro recibe la enseñanza, transmite la enseñanza, recibe enseñanza, transmite, pero el maestro tiene un formato para recibir las cosas. Es una persona que no te va a decir sí, si no logra decodificar, si no logra entender algo. El maestro te va a parar y te va a decir, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué quieres decir con esto? Y siempre cuando tú le dices algo, no, mire que vamos a ganar la ciudad. Entonces el maestro dice, no, un momentico, ¿a qué te refieres con ganar la ciudad? Vamos a ganar el territorio, vamos a ganar las personas. Entonces pareciera que el maestro como que le pone freno a todo. Ahora, eso es muy bueno, porque hay gente que dice, sí, claro, entendí todo, y al fin y al cabo no están entendiendo nada. Uno les pregunta, ¿entendieron?
sí, 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 está muy claro todo. Pero uno dice, bueno, explícame lo que entendiste, y no dan para explicar. Ahora, un carácter del maestro bien interesante es que es confrontador y esa confrontación aparece como una herramienta. O sea, el maestro no la está buscando. O sea, él no quiere hacer eso, pero es confrontador. Ahora, es inevitable hacerlo. Ahora, si se entiende porque en el proceso de por amar la verdad, por el hecho de entender el diseño, por el aprendizaje constante, el maestro exige que todos sean precisos, que haya una precisión con él. Y eso genera más de una chispa. Porque van a pensar, no, pero es que a todo le busca peros, a todo le busca inconvenientes, pero es el carácter del maestro. Se entiende hasta el momento, ¿cierto? Entonces ya muchos van tomando ya las notas. Bueno, yo soy pastor, bueno, no soy pastor, tengo algunos rasgos característicos y del maestro tengo algunos rasgos característicos. O van a entender que aquella persona que cuando tú te acercas y un ejemplo, que una persona llega y le dice un ejemplo, le dice a Yamile o le dice a Marta, este, ¿en dónde estás? Entonces, no, no, mire allí a la vuelta. Ajá, pero a la vuelta a la izquierda o a la vuelta a la derecha. Ah, pero tú sí a todo le pones pero. No, yo estoy ahí en la casa. ¿En cuál casa? En la casa de la esquina. ¿De qué color es? ¿Qué reja es? Entonces, siempre el maestro va a pedir mucha precisión. O sea, es un rasgo característico de él. Y el maestro siempre está buscando cómo entender el diseño, el aprendizaje constante y como les dije, y eso va a exigir que todos sean precisos con él. Ahora, esto va a generar con más de una persona inconvenientes, principalmente con los maestros, perdón, con los profetas. Los profetas tienen mucho inconveniente con los maestros y también muchas veces con los evangelistas. Ahora, estamos revisando el segundo ministerio y en realidad no es algo que el ministerio, no es algo que uno se pone y se quita. El ministerio está conmigo todo el tiempo. El ministerio es mi piel. O sea, yo soy maestro todo el tiempo. O sea, el maestro cuando ve que la gente hace algo mal o está hablando mal, va a corregir de una vez. No, no, pero es que eso no se dice así. Mira, lo escribiste mal. Y él va a tratar de ayudarles. Mira, léete este libro o míralo de esta manera. Sigue estos pasos para que las personas lo hagan bien. Y el maestro tiene que ver que la gente haga las cosas de una manera correcta. Y va a ser esa persona obsesionada con poner letreritos, poner letreros. Mira, ahí está el basurero, la salida es por aquí, no se echa la basura allí en el piso y empieza a corregir a las personas. Y mire, esta basura, esto es para reciclaje, esto es para esto, y siempre va a tratar de explicar. Y es esa persona que hace o que busca que la gente cambie su manera de vivir. Es una persona proactiva, ve algo tirado y lo alza. Está constantemente enseñando. No necesita un tablero, no necesita un cuaderno o sea, siempre está escribiendo. Entonces, si le van a explicar algo, imagínese, usted le pide una receta o él te va a dar una receta, entonces el maestro va a mirar que lo estés anotando. Un ejemplo, le dicen a un maestro, mira, dame la receta de ese arroz de coco o qué sé yo. Entonces el maestro va a estar ahí pendiente de que estés tomando nota, de que lo escribas. Entonces, no, no, mira, yo espero que busca un cuaderno, una agenda para que lo escriba. Toma nota, porque después se te olvida. El evangelista va a decir o el profeta, no, no, no se me olvida. El maestro no te va a decir hasta que no te vea y mira de reojo para ver si estás escribiendo bien.
Ahora, si te encuentras un tiempo, ya después que te dio la receta, si te encuentras un tiempo después, te va a preguntar, ¿cómo te quedó el arroz? Ya te va a evaluar. Este es el maestro, te va a evaluar. Si lo hiciste, ¿cómo te quedó? ¿Te quedó así? ¿Te quedó asado? Está allí evaluando. No sé si alguien quiere sumar algo, decir algo. Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo, decir algo. No, pastor, pues así como, bueno, se está describiendo los rasgos del maestro, eh, yo puedo indicar que usted es un maestro porque las características que se están mostrando, pues son muy similares a cuando uno está en una reunión con usted, te tiene esa particular forma de corregir, de hacer muchos, transmitir muchos de esos rasgos. Eh, Ejemplo, le gusta leer mucho. Entonces uno va ahí mirando que usted es un buen maestro. También la forma como se transmite la información que recibe de parte del Señor hacia nosotros. Entonces, pues ahí uno se va dando cuenta de los rasgos del maestro y uno pues va anotando también qué rasgos de maestro tiene uno, y lo que usted decía totalmente cierto, porque ahí con el tema de los profesores y otras personas, y hay personas que uno las escucha predicar y en unas enseñanzas magisteriales, pero no todo el tiempo, no tienen ese equipamiento en el resto después cuando se bajan del púlpito. Entonces ahí uno va descartando y va chuleando. Martica, no sé si quieres sumar algo, decir algo. Anita, no sé si quieres sumar algo, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Hola, buenas noches a todos. Bueno, saludándolos de nuevo, muy contenta de poder escucharlos nuevamente, pastor. Bueno, yo ya conversado con el pastor James que enero era un tiempo un poco ocupado para mí en términos laborales, pero gracias a Dios, el Padre siempre respaldando cada uno de los proyectos y toda la gloria sea para Él y bueno, ya de vuelta. Sí, pastor, escuchándolo, quería preguntarle eso, en ese orden, nosotros los padres de familia también tenemos muchos de esos rasgos como maestros, yo lo escuchaba y es cierto. Y sobre todo que nos toca una tarea de las más complejas que pienso que le cuesta a cualquier maestro y creo que Jesús no fue la excepción, que fue la corrección. Y obviamente él siempre intentó corregir desde el amor, pero aún así pues le costó, ¿no? Mucha terquedad, mucha resistencia. Entonces pienso que también a nosotros como padres a veces, digamos, somos esos maestros para nuestros hijos, pero es muy importante que estemos en el contexto espiritual porque si estamos desconectados de la fuente podemos corregir de manera eh, agreste o fuerte, que puede, en lugar de ser edificante, puede ser dañina. Entonces es importante conocer y tener muy claro estos rasgos de cómo hacerlo también, cómo realmente guiar y orientar, pero
pero de la manera que lo hizo Jesús, que siempre fue como desde el amor, con la verdad, ¿no? Porque siempre hablando con total transparencia, pero precisamente el que corrige o el que forma es porque ama. Entonces, pero eso a veces le cuesta mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que estaba analizando ahorita que lo escuchaba, pastor. Gracias. Gracias, Anita. Muy bueno tu aporte. Mira que el tema de los padres es un equipamiento, porque hay padres que son profetas, que son apóstoles. Ahora, hago una aclaración. El hecho de pronto de que una persona no esté en un púlpito no quiere decir que no tenga el ministerio. Entonces también, bueno, estamos definiendo cada uno de los rasgos característicos y ahí uno va tomando nota. Y lo que mencionaba Anita con respecto al tema de los padres son equipamientos que Dios le da a los padres y que muchas veces no se deben confundir. Entonces hay una distinción clave entre el don versus ministerio. Entonces, como se ve en la imagen, el que tiene el don sabe enseñar, sin lugar a dudas, pero el que tiene el ministerio ama la verdad y la confronta. Ahora, el que tiene el don de maestro puede transmitir cosas incompletas o imprecisas. Ahora, el que tiene el ministerio busca que lo enseñado sea correcto, completo y adecuado. El que tiene el don se centra en la técnica, que tenga buena voz, que se pare bien y de hacerlo bien. Pero el que tiene el ministerio vive primero lo que enseña. Ahora, en Juan capítulo 15, en el versículo 5, dice, el que permanece en mí, o sea, está hablando nuestro Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, hay un recurso recurrente. ¿Cuál es este recurso recurrente en el maestro? Este recurso es una disciplina frecuente en él. Es un hábito. El recurso recurrente en el maestro es la precisión. Es la precisión. Les voy a poner un ejemplo. Eh, Imagínense que hay 10 muchachos, digamos, entre la edad de los 15 a los 20 años. Entonces, uno les pide que hagan una investigación, que hagan un trabajo investigativo y nos vamos a dar cuenta que los que tienen el ministerio de maestro, va a poner las referencias bibliográficas, va a poner dónde sacó la información, va a investigar, va a profundizar y no va a ser, digamos, como los otros alumnos que, bueno, listo, hicieron el trabajo, lo presentaron, aunque pueden, pronto el profesor citó las referencias bibliográficas o las citas y lo van a poner, pero aquel que tiene el ministerio de entre esos 10 debe haber por lo menos uno que, que ama la verdad, que explica el contexto histórico, que siempre va más allá, que investiga y va a profundizar y ama eso, ama eso. Les pongo un ejemplo en el caso de nuestro joven Engelbert, o sea, uno mira los trabajos de él y él le pone la flechita para indicar el paso a paso. Y miren aquí y miren allá y esto se hace así y esto se hace asado. Entonces, cuando uno tiene, digamos, esos muchachos, uno les pide que hagan esa investigación. Entonces, uno se nota que hay un diseño de ellos en maestros porque ellos pueden funcionar. O sea, el ministerio de maestro es uno de los más fáciles de reconocer en las personas. El hablar los delata. Por eso algo, usted le dice a Engerbe que le explique algo y él le explica con una paciencia, con una profundidad, y uno dice, para tener la edad que tiene, es muy interesante. Uno va, uno va reconociendo allí ese, ese llamado, ese ministerio.
Pastor Robertson, no sé si te ha pasado con los niños allí en el grupo, que empiezas ya a identificar esos rasgos característicos, aún desde niños. No sé si te ha pasado. Sí, sí, pastor. Hay 3 niños que tienen ese rasgo para explicar algo, para indicar algo. Laurita, con los niños que estás trabajando, ¿puedes identificar alguno de esos rasgos característicos de maestro? Pastor, ¿puede repetir la pregunta? Por favor. Y mira, con los niños que estás trabajando allí en Ondas del Caribe o con los niños que has tenido oportunidad de trabajar en diferentes grupos, ¿has notado en alguno de ellos esos rasgos característicos de maestro? Sí, pastor, porque nosotros, bueno, más que todos estos últimos sábados, hemos tratado como de hacer mucha dinámica con los niños y uno empieza a ver como esos rasgos, esas características, que por ejemplo en mi caso tengo 2 maestros, a mi papá y a mi mamá. Entonces, cuando yo veo una persona que se expresa de una manera fácil, que explica las cosas fácil, que trata que, o sea, por ejemplo, un niño que a veces como se trata, profe, mira esto, y uno con la computadora, wow, no había visto esto como tú lo ves. Entonces es un niño, uno ve, bueno, uno ya los empieza a reconocer, esto es un maestro, un profeta, un pastor, y así. Pero sí, pastor, bastante, bueno, Eñerbe y yo siempre tratamos que los niños hablen, y así uno empieza a ver las características en ellos y reconoce a los maestros. Ok, gracias, Laurita. Entonces, como les decía, el hablar los delata, es fácil reconocerlos. Ahora, muchos de ellos pueden que estén hablando por el don de maestro y no por el oficio, pero eso, el ministerio del maestro se puede ir desarrollando con el tiempo. Y las personas pueden tener se puede tener un excelente maestro en la congregación. Y aunque uno no lo esté viendo, aunque uno no crea que es un maestro, no es frecuente, escuchen lo que le voy a decir, no es frecuente encontrar maestros de oficio en las congregaciones. Puede que la persona tenga el don, pero el ministerio es muy, muy difícil. La gente, el liderazgo, no sabe escoger, o sea, no sabe valorar a estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas, como son confrontadoras por ese amor por la verdad, entonces muchas veces van a ser rechazados, van a ser puestos a un lado, entonces van a pensar que es que lo están criticando, que es que lo están cuestionando, y realmente lo que esta persona busca por su naturaleza, por ese equipamiento, es que las otras personas se corrijan, que aprendan, que mejoren. Entonces, por eso va a tener muchos inconvenientes en la iglesia. Y la carga que tiene el maestro por la iglesia gira en torno al crecimiento, pero el crecimiento en conocimiento. Esa es la carga principal. Y recuerden, el versículo favorito del maestro es: por falta de conocimiento perece el pueblo. Y lo puede poner ahí en un afiche, lo puede poner frente a la cama y que hace que otras personas lo copien. Este es uno de sus versículos favoritos. Ahora, al igual que el ministerio del pastor, allí en las escrituras no se encuentran muchos ejemplos de eso. Y solamente hay un solo texto donde se menciona específicamente del maestro, y ahorita lo vamos a buscar. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto que no se ve mucho la referencia de maestro o del pastor? Esto sucede porque cuando se escribe el libro de Hechos,
Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, él no pretende contar toda la historia de la iglesia. O sea, él solamente como que compartió lo más importante, como que un hilito muy fino y que abarca la vida de Pedro un poquito. Mira, esto lo hizo Pablo, esto lo hizo tal apóstol, esto lo hizo, y entonces empieza como que a sacar pedacitos, como que cosas muy importantes, muy interesantes, pero no quieren hacer una enciclopedia de la historia de la iglesia. O sea, Lucas nunca lo quiso hacer. O sea, no hay esa intención en la Biblia. Ahora, hay un libro que yo lo leí hace rato, que se llama En busca de los 12 apóstoles. En cierto momento, el autor dice algo interesante y se lo voy a citar. La iglesia de ese tiempo no escribe historia porque ellos estaban convencidos que Jesús iba a volver pronto. O sea, entonces, en la iglesia primitiva, los maestros, los eruditos, ellos decían, bueno, no hay necesidad de escribir una historia. ¿Por qué? ¿Quién la va a leer? Si ya viene Cristo, si ya viene pronto. Y ahí se nota la diferencia en la primera carta a Tesalonicenses y la segunda carta de Tesalonicenses. El apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses pareciera que dijera, hey, ya nos vamos, Cristo viene pronto, salgamos a predicar, ya casi, ya se escucha la trompeta y ya se ven los ángeles y ya casi, ya el Señor viene. Pero cuando leemos la segunda carta de Tesalonicenses, él empieza a decir, bueno, hermanos, miren, no dejen de trabajar, sigan trabajando, sigan estudiando. ¿Saben? Si el Señor viene, de igual manera, de donde estén, el Señor los va a tomar. O sea, hubo un cambio de paradigmas y hubo un cambio ahí en ellos. Alguien que me haga el favor, lea Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos 13:1, pastor. Sí, señora. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Níger, Lucho de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Hasta ahí, pastor, ese es el 1. Ok, gracias, Sarita. Entonces miramos en ese texto, ahí no nos resuelve de todo el problema, pero nos va a ayudar algo. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Ah, ahí mencionan que había maestros. Ahora, no sabemos si aquí está diciendo que estas personas eran todas profetas y eran todos maestros, porque ahí mencionan a Bernabé, a Níger, Lucio, y empieza a mencionar ahí a varias personas. Ahora, los dos ministerios, o sea, están allí en ese versículo y están diciendo que algunos de esa lista eran profetas y algunos eran maestros. O sea, nos deja la misma duda eh, de pastores y maestros. No sabemos si habla como que tienen los dos o son las dos palabras. Entonces no ayuda mucho. Se hace porque involucra ambas cosas. Ahora, el oficio magisterial se le reconocía a este ministerio. O sea, es un ministerio netamente de equipamiento y capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que la función dentro del cuerpo de Cristo es para equipar y para capacitar.
Y hay ministerios de alcance. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuáles son los ministerios de alcance? Dentro de los 5 ministerios, ¿cuáles son los ministerios de alcance? ¿Quién me puede responder? ¿Cuáles son los ministerios de alcance? A ver, ¿quién puede decir dentro de los 5 ministerios cuáles son los ministerios de alcance? Carmen, ¿cuáles son los ministerios de alcance dentro de los 5 ministerios? ¿Cuáles puedes tú entender como ministerios de alcance? No sé, pastor, estaba pensando de profetas y maestros. No, el de maestro es de equipamiento. Pastor, el apóstol. El apóstol, sí. ¿Cuál otro? ¿Qué estaba diciendo, Pastor Robertson, que se te escuchó entrecortado? El discípulo no. Sí, pastor, es que se fue la energía, me tocó pasar acá a datos. Evangelista. Exacto. Los 2 ministerios de alcance son el apóstol, porque alcanza territorios, y el evangelista es un ministerio de alcance porque alcanza a las personas perdidas. Entonces, recordemos que los ministerios son 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Está ahí en Efesios 4:12. O sea, son ministerios de alcance. Entonces, estos ministerios de alcance es como un brazo largo. Digamos, el alcance, lo que sobresale el ministerio apostólico, es un ministerio de alcance territorial. El evangelístico va por personas. El apóstol va por regiones. Ahora, el ministerio magisterial no es un ministerio de alcance. Ahora, esto no significa que un maestro no puede evangelizar. Puede hacerlo. Pero si hay algo aburridor es escuchar a un maestro evangelizar. Evangelizar. ¿Por qué? Entonces les dice, bueno, ¿cuántas personas hay acá? Levanten todos la mano. Saquen una hoja. Escriban sus nombres ahí arriba de la hoja. ¿Cuántas personas hay? Hay 11. Bueno, ahora está bien. Bueno, es interesante. Y empieza a decirle, bueno, de dónde vienen, cuál es su nombre. Y empieza a decirle el origen del pecado. Y empieza a decirle esto aquí, acá, y empieza a enseñarles a decirle. En cambio, el que es evangelista dice, mira, arrepiéntete, hijo del diablo, porque te vas para el infierno. Y de una vez las personas se arrepienten.
porque tiene ese equipamiento, tiene esa gracia. Como por ejemplo, usted escucha hablar a la hermana Marta y ella empieza a regañar a las personas. No sé cómo lo hace. Y empieza ella a regañar a las personas porque están cometiendo pecados, que tienen que arrepentirse. Y mire, eso está mal hecho, arrepiéntete y mire y ponte a orar y busca de Dios. Porque es un evangelista. Al igual que Yami empieza allí a decirle, a hablarle a las personas de Dios y empieza, mira, tu hogar está así por esto, esto y esto, y bien, arrepiéntete y busca de Dios y empieza a orar. ¿Cierto, Yami? Sí, pastor, yo me veo como empujando ese carro, como usted dijo al principio, alcanzando a esas personas. Y los que han tenido la oportunidad de escuchar a la hermana Marta, pues saben que, que es así, que es evangelista. Por eso, pastor, que cuando usted dio la clase la semana pasada, eso de una vez se le viene a uno acá y de una vez uno empieza a poner las diferencias entre las personas. Así yo fui tomada por 2 miembros de la iglesia, que fue la evangelista que me rescató y el pastor que me orientó, me cuidó. Y no, hay mucha diferencia, pastor. Señor Marta, imagínese, yo le digo a ella, usted es mi colador de jugo. Al cambio usted, pastor, imagínese. Entonces, algo que podemos entender es que el ministerio de maestro es un de equipamiento. Ahora, este equipamiento está dirigido hacia adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene mucha lógica equipar a las personas que están fuera de las iglesias. O sea, el equipamiento es dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el título con que más se le conoció a Jesús allí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro. Maestro, rabí. Ese fue el que le usaron más que otros títulos. Decíamos que el del pastor dice cuando venga el príncipe de los pastores. Qué hermoso, ¿verdad? Pero los más títulos que se utilizaron con Jesús era de rabí, maestro. Los maestros tienden a ser muy prácticos. Es lógico, o sea, por lo tanto, si en algo, ¿saben en qué son breves los maestros? En los consejos. O sea, un maestro para dar un consejo es breve. Le dice, estás haciendo esto mal porque no lo hagas así, mira, haz esto, toma estos pasos y ya. O sea, son muy prácticos. Ahora, en el caso de los profetas tratan con la visión. Y es interesante, ¿por qué? Porque el profeta es el que está viendo el lugar hacia dónde se va a llegar. Ahora, tú le preguntas a un profeta, le voy a poner un ejemplo, están en un servicio y está el profeta, y llega el profeta, Dios le da la palabra y le dice, como por ejemplo, el Señor te va a llevar a las naciones. Listo, y ya ahí queda la persona ahí motivada y ya tiene la visión. Entonces ya la persona y se le acerca, oye, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo es esto de que Dios lo sabe? Busca de Dios, ponte a orar, ponte a ayunar y ya, y le dan el garrotazo ahí a la persona y ya, y lo dejan ahí. Ya, busque de Dios y Él te va a revelar. El profeta no le dice cómo va a llegar allá. Ahora, el maestro es el especialista en cómo vamos a llegar allá.
Ah, mira, el Señor te va a llevar a las naciones. Bueno, lo primero que necesitas hacer es identificar cuál es tu llamado, a qué Dios te llamó. Mira, haz esto, esto, y empieza a darle pasos, empieza a darles indicaciones. El maestro es el que te va a indicar, te va a dar las instrucciones de cómo se debe llegar allá. Si dice, bueno, que vas a, que te vas a casar, que le dice al profeta que te vas a casar, entonces, y el maestro dice, no, mira, tienes que buscar esto, cuáles son tus gustos, cuál es esto, 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 y cuál es tu temperamento, y empieza allí a guiar bien. Sí, sí me hago entender con lo que les estoy compartiendo. Perfectamente. Mira, el profeta te dice, mira, en 2 años vamos a tener un crecimiento. Ahora, tú le preguntas, bueno, ¿y cómo se debe hacer? Va a haber una expansión. ¿Cómo se hace? Bueno, Dios lo sabe. Bendita respuesta, ¿cierto? Sí, Dios me ha dicho y ya, solamente me dijo eso y ya. Entonces ahí es cuando aparece el maestro, ¿no? Y nosotros en 2 años tenemos que estar allá, pero para poder llegar allá, lo primero que se necesita hacer es evangelizar, después consolidar y después llevar a las personas por un proceso. O sea, el maestro es capaz de armarte un plan de trabajo de cómo llegar allá en 2 años. Esa es la razón porque el infierno, porque las tinieblas han hecho un especial trabajo en cambiar la fuente de información que el maestro tiene. Porque ciertamente el profeta no es bueno para guiar. El profeta llega, da la palabra, toma su maleta y se va. Y sabes cómo va a guiar un, un profeta. Les pongo un ejemplo bíblico en el caso de Elías y Eliseo. Eliseo iba detrás de él y Eliseo no le explicó, Elías no le explicó nada. Si me ves ir cuando veas, sí, agarra el manto y dale. Ahora imagínense si Elías fuera un maestro, le hubieras dicho, no, mira, que tienes que doblar el manto 2 veces, tienes que arrodillarte y tienes que hacerlo de esta manera y empieza a darle el paso a paso. Elías le dijo, no, si me ves cuando yo me voy, pues listo, vas a recibir la unción, si no, no. Si no, ya, suerte contigo. No estoy hablando mal de los profetas. El maestro es un especialista en la ruta. Ahora, en estos ministerios es interesante ver que el, el maestro diagnostica y previene errores. Y su carga principal es que la iglesia crezca en conocimiento, no en número. Ahora, el maestro es un complemento con otros ministerios. El maestro aporta dirección. El profeta aporta atracción, el que mueve. Ahora, en una iglesia donde solo hay maestros, es una iglesia que es detenida, no avanza. Se llenan de mucha información y no avanza. Ahora, en una iglesia donde solo hay profetas, es una iglesia mística, que ven ángeles y que ven cosas y aquí, pero no crecen, están allí, solamente se quedan en puras experiencias. Sí, sí me hago entender, ¿cierto? Sin, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar. Martica, no sé si tienes una duda, una pregunta o quieres sumar algo, decir algo. No, pastor, ni duda ni pregunta.
¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Anita, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. No, señor. María Cristina, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, no, señora. Estoy escuchando, estoy aprendiendo, pastor. Pastor Robertson, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera sumar? Pues, pastor, en el tema de lo, pues, del maestro, así para sumar y reafirmar lo que usted acabó de decir con el tema de los consejos. Por lo menos mi esposa, yo estoy con una persona, a veces, bueno, doy muchas vueltas para llegar al tema, para decirle a la persona, mira, tienes que hacer esto, esto. Mi esposa no, mi esposa se sienta con una persona y en menos de 2 minutos, la despacha. Y ella me dice, lo que pasa es que tú das muchas vueltas. Cierto. Ese es, sí, y eso le sale, o sea, le sale a ella así, y le gustan las cosas de esta manera, de esta manera, de esta manera. O si yo la alargo un poquito, entonces me dice, no, es que aquí, mírate, te obviaste este punto que habíamos hecho. Entonces, es una característica y un rasgo que tiene la persona que es maestra. Así es, si en una congregación solo hay profetas y no hay maestros, o hay maestros y no hay profetas, es una iglesia que va a colapsar. Si solamente hay maestros, se van a levantar con una mentalidad griega, puro conocimiento, y se cae en un tipo de orgullo intelectual. Y si es una iglesia donde solamente hay profetas, una iglesia que van a estar como en una burbuja, siempre van a estar en el tercer cielo, pero no sabe dónde se va a pagar la mensualidad del colegio y viven ahí como en una burbuja. Entonces, no hay como ese sentido de practicidad. Entonces, como imagínense un vehículo, un carro. El timón o el volante es el maestro, pero la transmisión es el ministerio profético. Ahora, si tú lo pones a un neutro, puede hacer ruidito, puede hacer girar aquí y para allá, pero sigue detenido. Entonces necesitamos ambas, tanto dirección como tracción. Dirección y tracción, o sea, entonces que haya un direccionamiento, que haya un lugar, cómo se llega, pero también que haya una fuerza. ¿De qué me sirve tener dirección si no tengo tracción? O sea, necesitamos ambas cosas, esa dupla entre profetas y maestros. Entonces, en una iglesia donde solamente hay profetas, entonces, como decía, se vuelven místicos y unas cosas ahí todas extrañas. Entonces, hay una gran diferencia entre ser espiritual y ser místico. El espiritual tiene una lógica espiritual, sabe por qué hace esto. O sea, si se va a hacer un acto profético, sabe por qué. Tiene un direccionamiento, tiene una instrucción. Y yo he conocido de personas que toman 3 veces al día la Santa Cena y, y- y entonces empiezan a la Santa Cena con un misticismo, unas cosas todas raras. Entonces, no, eso tiene un propósito, tiene un direccionamiento. Sin la influencia del maestro, el profeta puede activar a todas las personas sin saber lo que hay que hacer. Y a todo el mundo puede activarlo en lo profético, pero ¿y después qué se hace? O sea, es como cuando llega un profeta a una congregación y activa lo profético y esa iglesia se vuelve ahí un despelote si no hay un maestro y si no hay un pastor o si no hay un apóstol que establezca fundamentos. El corazón y el alma del ministerio del maestro es el amor a la verdad. Ahora, este amor nace
Y es muy bueno aclararlo. Así como aclaramos la semana pasada con el tema del pastor, que aman más las ovejas que a Dios. Entonces, el amor por la verdad es una motivación que lo hace escudriñar las escrituras, que son la base de toda verdad. Como leíamos ahorita en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice que Dios nos las revela por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces, este amor por la verdad, o sea, nace de escudriñar la palabra. O sea, difícilmente un maestro puede estar sin leer la Biblia constantemente, o sea, difícilmente. Pero algo que tenemos que tener en cuenta que es el Espíritu Santo que hace que escudriñemos las profundidades de Dios. Y es también el Espíritu, nuestro Espíritu, quien nos las debe revelar. Ahora, por esta razón, el maestro debe ser sensible al Espíritu Santo, como cualquier otro ministerio, porque no es la capacidad solamente que tiene el maestro de entender. O sea, entiéndase, si no, el ministerio del maestro sería una habilidad o algo muerto, sería un talento. O sea, no hay manera en que el hombre pueda entender las cosas de Dios sin el auxilio del Espíritu Santo. O sea, si no tiene esa revelación del Espíritu Santo, no hay manera. Como por ejemplo, ustedes alcanzaron a conocer o a escuchar, bueno, a conocer, no a escuchar o a ver por video, por televisión, a Stephen Hawking. Es una persona muy inteligente, pero no tenía el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Porque para poder ver esa revelación no se necesita inteligencia, se necesita la ayuda del Espíritu Santo, no es un talento humano, es un recurso del cielo. Ahora, la hermenéutica y otros sistemas de estudio anulan esta sensibilidad y hacen que el maestro dependa de métodos en lugar de la revelación del Espíritu. La verdad de Dios no se le puede hallar científicamente, o sea, la ciencia puede dar testimonio de Dios, pero no esa revelación del Espíritu Santo. Entonces, esto hace del maestro un personaje bien interesante. El maestro tiene un respeto especial por la escritura, por la palabra. Puede haber un choque entre el ministerio profético y el ministerio magisterial, por una razón. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí en mi casa hay un perro y 2 gatos. Y muchas veces los perros de los vecinos a veces se meten y una vez estaban atacando al Rocco, al perro, y el gato y los gatos empezaron a atacar el perro extraño. Empezaron a defender el perro y principalmente la gata, pues no es de mucho amor con el perro. Pero cuando se mete un extraño, un intruso, ellos actúan como un solo equipo. Es interesante ver eso. Y ellos saben, el perro sabe cuál es su territorio y los gatos también. Y entonces es interesante. Así también aparece en la congregación. Mira, en la congregación llega una persona con una herejía, con algo, y el maestro de una vez se timbra, de una vez se escamosea. ¿Y dónde está eso en la palabra? Muéstramelo. Y muy interesante eso, ¿cierto?
Ahora, lo que más le molesta al maestro de un profeta es que el profeta no use la Biblia. Entonces, un ejemplo, termina la reunión y dice, mira, estuvo muy, muy interesante y, y- y empieza el maestro como a elogiar la enseñanza y ya listo, se fue el profeta, entonces llega el maestro y se le acerca al pastor porque el profeta le dio una palabra al pastor de crecimiento, de expansión y todo eso, pero cuando se le acerca al maestro le dice, pastor, pero usted se dio cuenta que no utilizó la Biblia. Y el maestro sigue así con esa cara de inexpresividad. ¿Y qué te parecen los versículos que leyó? En 2 horas que estuvo predicando y casi 3 horas con la administración, solamente leyó un versículo, 2 versículos. Y ahí el maestro empieza como que a afilar los cuchillos, ¿cierto? Y empieza, digamos, y empieza el profeta a decir, mira, se escucha la reunión y de repente vi un cántaro y los ángeles y más rápidamente vi esto y que tenía una trompeta y que aquí y que allá. Y, y el maestro, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso? Sí, sí me hago entender, ¿cierto? Entonces van a ver, digamos, ese conflicto en ellos dos. Entonces tremendo porque lo que el profeta ve, el maestro lo explica. Si usted le pregunta al profeta, ajá, y ese cántaro de dónde salió? ¿Y esa trompeta de dónde? ¿Y de qué color era el caballo? ¿Y por qué era el caballo de este color? ¿Por qué era caballo blanco? ¿Y por qué no tenía que ser de otro color? El profeta dice, no, yo lo vi así, punto. Pero el maestro sí da la explicación. Entonces, para que el maestro capacite a los santos, a la iglesia, se requiere más que solo impartir conocimiento. Entonces, yo veo el ministerio profético muy asociado con la acción. Una iglesia que tiene, donde los maestros es dominante, es una iglesia que sabe mucho, pero está detenida. Entonces, la gente entra, aprende, pero no sabe qué hacer con lo que aprendió. ¿Por qué? Porque se necesita de la ayuda de cómo llegar allá, cómo tener esa vida de Dios. No consiste solo de lo que a mí me pasa. Lo que estoy diciendo, se trata también de lo que yo una vez que ya pasé por un proceso se puede hacer. Entonces, una tentación, una tendencia que rodea a los maestros de oficio es que pueden llegar a pensar que siempre falta algo en la gente para avanzar. Y uno puede encontrar cuando llega a una iglesia así realmente la gente sabe mucho, pero no hacen nada. O sea, por eso es que el maestro capacita a los santos. Ahora, como decías, está el volante, pero se necesita el profeta para que empuje, para que tenga esa atracción. Como por ejemplo, el, ustedes han escuchado y han leído, me imagino, cuando está el paralítico ahí en toda la entrada de Bethesda, un hombre de 38 años echado en una camilla. Están en los pórticos por donde pasaban todo el tiempo los maestros. Ellos sabían tanto, pero no podían hacer que el hombre camine. Entonces la iglesia va a ver, necesita el conocimiento y por eso se están dando cuenta que en esta escuela se está utilizando el ministerio dominante, algunos rasgos característicos, y vamos a hablar de eso en las próximas semanas de los otros ministerios dominantes. Pero lo que estamos hablando, digamos, del ministerio de maestro es capacitar a los santos, es transmisión de conocimiento, pero no únicamente conocimiento. Ahora,
¿Cómo transmiten información los profetas? Si los maestros transmiten la información a través de la enseñanza, ¿cómo los profetas transmiten la información? Por revelación, pastor. Por revelación, pero listo, tuvieron la revelación, pero ¿cómo ellos la comparten a la iglesia para que la iglesia entienda? ¿Qué deben hacer? Activarlos en el espíritu. Usar los maestros. O sea, un profeta necesita un maestro al lado para que explique, para que la iglesia entienda. ¿Se entiende, cierto? Y vuelvo y repite el ejemplo de Elías con Eliseo. Van caminando, van subiendo a Betel, van para Jericó y está el agua, el manto. Elías llega y se quita el manto y ya le golpea el agua y pasan. Y ahí Elías recibió la revelación de cómo sabría qué tenía que hacer. Lo hizo, pero no le explicó nada a Eliseo. Entonces, Elías no se sentó ahí a explicarle, mira, te voy a explicar cómo se cruzan los ríos, tomas asiento, mira, te sientas, doblas la capa de este lado. No, o sea, es como una acción. O sea, ahora, ¿cómo enseña el maestro? Con impartición de conocimiento, hablando normalmente, enseñando las cosas de una manera lógica, con una secuencia, utiliza mapas conceptuales. Y ahí es donde está la herramienta de la confrontación del maestro. Y esta herramienta ayuda mucho. Entonces el maestro organiza seminarios, prepara un entrenamiento, mira esto, pero el profeta es el que va a empujar. Quiero terminar con este texto en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Alguien que me haga el favor que lo lea. Primera de Corintios 12, 8. Quiero cerrar ya con este texto. Pastor, 1 Corintios 12:8. Sí, Primera de Corintios 12, 8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Ahora, ¿qué diferencia hay entre palabras de sabiduría y palabras de conocimiento? Sí, los dos son dones del Espíritu Santo. Los dos son dones de revelación. Los dos son dones del habla. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, cuando se habla palabra de sabiduría, dice logos sofía. Y cuando se habla de palabra de conocimiento, se habla de logos noxis. Ahora, esto no me resuelve mucho el problema. Ahora, veamos, la palabra de conocimiento es la habilidad para entender las cosas que otros no conocen. Palabra de conocimiento. Y no pueden comprender y compartir este conocimiento con ellos, y bajo la inspiración del Espíritu Santo es el conocimiento preciso de un asunto. O sea, este asunto está escondido
humanamente. O sea, entonces, palabra de conocimiento, como por ejemplo, hay una persona en esta noche que el día de ayer recibió una carta que le decía tal cosa, y estaba pasando el Señor y le estaba diciendo que esta palabra de conocimiento. Entonces, es una información que no había forma que una persona conozca humanamente, y eso solo lo sabía esa persona. Ahora, óiganme bien, porque esto es un punto de conciliación con el profeta. Los profetas también muchas veces se mueven en ese don, y los maestros, eso es un don compartido para ambos, la palabra de conocimiento. Ahora, es un conocimiento preciso de un asunto que está escondido humanamente. El Señor me muestra que desde el vientre sufriste rechazo por esto, esto y esto. Entonces está en el profeta y también en el maestro esa palabra de conocimiento. El don de la palabra de conocimiento es el conocimiento de revelación. Esto significa que es un conocimiento revelado por Dios. No es conocimiento obtenido a través de educación o de estudios. Como cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Jesús? Esto no te lo reveló ni sangre ni carne. O sea, es una palabra de conocimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la palabra de sabiduría? Ahora, si le preguntamos al apóstol Pedro, ¿por qué acabas de decir eso, lo que acabas de decir? O sea, no sabe, no pudo explicar. Solo les recibió la palabra, pero no la entendió. Si él no hubiera podido explicarla, se convirtió en palabra de sabiduría. O sea, si el apóstol Pedro hubiera podido explicar cómo recibió esa revelación, ya no sería palabra de conocimiento, sino palabra de sabiduría. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Entonces, la palabra de sabiduría es la habilidad de recibir la comprensión acerca de cómo puede aplicarse el conocimiento a una necesidad específica, entendiendo los hechos sobre cualquier situación. Entonces, sí me supe explicar entre la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, ¿cierto? Carmen, sí me supe explicar esa parte. Sí, creo que está bien el ejemplo de Pedro. Sí, sí, pastor. Ok. Anita, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sara, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor, todo está claro. Gracias. Marta, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor. Yami, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, pastor, todo bien clarito. Entonces, el ministerio del maestro es un estilo de vida. Enseña en la iglesia, en la oficina, en casa. Vive enseñando, corrigiendo y formando. El maestro no solo transmite información, sino que forma vidas en la verdad. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a terminar allí, aunque hay muchas cosas todavía por decir. Bueno, nosotros vamos a ir, en los otros discipulados vamos a ir complementando. María Cristina, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta.
No. ¿Han terminado la reunión? Pastor Robertson, por favor, presídenos en oración ya para cerrar este tiempo de discipulado. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso que nos has permitido compartir. Gracias por haber gobernado en las comunicaciones, en todo lo que se hace referencia cuando somos convocados a estas reuniones de discipulado. Damos gracias en el nombre de Jesús por tu gobierno en nuestras vidas, por preparar el espacio, el tiempo, por permitir que nuestros espíritus se unan en un solo sentir, en un solo cuerpo, alineados completamente con tu espíritu. Y te damos acción de gracias, Señor, porque hoy hemos recibido la importancia que tiene un maestro en una congregación, en tu iglesia. Señor, y que podamos seguir recibiendo de parte tuya durante todos estos días y podamos identificar cada uno de los que estamos aquí reunidos y aquellos que van a escuchar este audio, puedan identificar por medio del Espíritu Santo los rasgos y características que posee cada uno. Que aquellos que aún no se identifican con ser maestros puedan llegar a identificarse, puedan reconocer este ministerio, tomarlo, adaptarse a este ministerio, pero siendo guiados por tu Espíritu, Señor. Damos gracias, Señor, por cada ministerio que está aquí representado, cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Gracias por habernos escogido y elegido para ser parte de un ministerio, para ser parte de una función ministerial. Señor, le damos gracias también por la vida de nuestro pastor y maestro James. Gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado a él, el amor y la paciencia para enseñarnos. Gracias, Señor, porque y lo has convertido durante todos estos años en un excelente maestro. Gracias, Señor, por su vida, que le sigas dando mucho más de esa sabiduría que viene de parte tuya, Señor. De ese espíritu que viene de parte tuya, para que nosotros también se nos imparta de ese conocimiento, del verdadero conocimiento del reino de los cielos, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Colocamos, Señor, este tiempo y los demás tiempos de discipulados que vamos a tener para que sean llenados nuestras recámaras de nuestro espíritu y los depósitos del espíritu, de nuestros espíritus, con cada uno de estos ministerios. Damos gracias porque podemos entender que todos los ministerios hacen parte de esa sincronización y que se ayudan los unos a los otros para cumplir un solo objetivo y un solo principio: dar a conocer a las personas y expandir tu ministerio, el ministerio mayor que tenemos, que eres tú, Señor Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Bendecimos, Señor, sus finanzas, sus casas, las labores que realizan, los empleos que tienen, Señor, y que en cada uno de nosotros siga siendo esa disposición cada vez que nosotros nos reunimos, venir con un corazón dispuesto para recibir, para aprender, para conocerte mucho más y para entender mucho más del llamado que tú nos hiciste
y que podamos caminar cada uno de nosotros en sus ministerios, pero con todo el amor que solamente tú, Cristo, no puedes dar. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gracias a Amén. todos Amén. por conectarse. Ya les envío la actividad ahí al grupo de WhatsApp para que la realicen el trabajo y lo presenten el próximo miércoles. Bendiciones para todos, que sea el Señor perfeccionando su buena obra en cada uno de nosotros y que nos bendiga así como el Señor lo ha prometido. Feliz noche para todos. Shalom. Bendiciones. Bendiciones. Amén.